Bueno, mi nombre es Andrea Umpierres, yo soy profesora de Historia y soy adscripta. Ese es mi trabajo a nivel institucional. Usualmente he trabajado en secundaria, ejerciendo la docencia directa de profesora y la adscripción en la Dirección General de la UTU. ¿Tenés presente la reforma educativa? Sí, la tengo. La voz de ella no va a salir. Ah, ¿no sale la voz de ella? No, claro, vos me tenés Tenés que ser Ah, redundante en la respuesta. mierda. Si te preguntan qué comiste hoy, en lugar de decir tostadas, directamente decís, bueno, hoy comí tostadas. Ah, ok, no me avisaste eso. No te pido eso, pero No me avisaste. decirte, te tenés que decir. Bueno, entonces vamos de nuevo. No, esta, Esa parte quedó. esta, Esa está bien. esta. ¿Sí? Seguimos, sí. Bueno. Tirá la pregunta. La tiro nueva. Sí. ¿Cómo sentís, sos consciente del cambio de la reforma educativa que hubo? Sí, estoy al tanto de la reforma educativa, de la transformación educativa, tanto en secundaria como en la UTU, que comenzó por allá por el 2023. ¡Ay, no, vamos de nuevo! Arrancá de nuevo cuando quieras. ¡Ay, esto es horrible! Igual no tenés que recontra profundizar todas ¿No? las preguntas, sino Ta. que yo te voy a seguir haciendo Está, preguntas. perfecto. Pero vos tranqui. Esto es re Si difícil. te equivocás, seguís. No, tranqui. Bueno, vamos de nuevo. Bueno, sí, estoy al tanto de la transformación educativa, tanto que comenzó por el 2023 y que se ha llevado a cabo durante este tiempo. ¿Estás conforme con la reforma? ¿Sentís que hubieron muchos cambios que afectaron a la institución de UTU Arrayanes sobre todo? Bien, en realidad mi trabajo como adscripta en UTU Arrayanes comenzó este año, en este año lectivo, pero como bien dije anteriormente, esta reforma comienza en el 23, entonces en ese año ejercía docencia directa y en lo que tiene que ver con la docencia directa, por ejemplo, desde ese rol, pasamos a tener en realidad una evaluación en competencias y no en contenidos, lo cual eso se vio un cambio totalmente rotundo en cómo pensar la clase y cómo evaluar a los estudiantes y que para mí, que soy profe de historia, entender los procesos y vincularlos es sumamente importante. Usualmente en lo personal y en lo que tiene que ver con lo pedagógico y didáctico desde mi rol como profesora, siempre en la historia trato de vincular todos los hechos históricos y no trabajarlos de forma aislada, lo cual la transformación educativa eso ya no me lo permitió, porque no tenían digamos, los contenidos no tenían vínculos ni relación entre sí y eran como hechos más aislados, lo cual personalmente considero que eso para el estudiante no tiene significado porque no logra comprender los procesos como tal. Y ahora tengo que decir de adscripción, ¿no? Porque dije o no. No, pues está bien. Eso está bueno. O sea, ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, somos profe de historia. Está. No, porque después me quedé pensando y está. No sé. ¿Está bien eso sí? Sí, Está. estuvo buenísimo, bien claro. No sé, por lo menos en mi materia es lo que yo veo que tiene como mayor o sea, que es algo que se nota muchísimo, porque en el plan anterior nosotros podíamos vincular los hechos, por ejemplo, ¿no? Guerra Fría, ¿no? Entonces, nosotros lográbamos vincular, lográbamos que los estudiantes comprendieran ese hecho histórico como algo macro, y después las cosas que sucedían en el resto del mundo y lo vinculábamos directamente con ese hecho. Ahora, cuando seguíamos en los procesos, cuando pasábamos de grado, vos volvías a eso que habías dado y les hacías de alguna manera vincularlo y el estudiante podía comprenderlo mejor. Ahora, con esta transformación, un grado del otro, nada tiene que ver los contenidos, ni tampoco podemos evaluarlo de esa manera. ¿Te informaron sobre en qué consistía la reforma antes de aplicarla? Bueno, en realidad nos informaron mediante instancias de ATD, también a través de los medios periodísticos y canales de televisión, pero no tuvimos voz ni voto en esa transformación.
tengo otras, pero como... Dale. Bueno, sí, ya te hago yo una pregunta, de repente Sí. te contestás a ella. ¿Crees que es importante en una reforma educativa la participación de los docentes? Sí, por supuesto, considero que... Acordé mi voz. Ah, bien, considero que para llevar a cabo una transformación educativa es sumamente importante la participación de los docentes, también de alguna manera de los estudiantes que también hacen, ¿no?, la educación y sobre todo de todos los actores que están dentro de una institución educativa y todo lo que tiene que ver con la gestión académica, ¿no?, porque somos los que vivimos día a día la educación, lo cual no solamente nos informaron y de hecho nos consultaron, digamos, pero esa consulta nunca fue tomada en cuenta, digamos. O sea, cuando nos consultaban en diferentes instancias de participación, en realidad, por ejemplo, reglamentos que se consultaban ya prácticamente al mes siguiente ya estaban llevándose a cabo. Entonces, de alguna manera, no tuvimos ningún tipo de voz en esas elecciones. Lo cual también, otra cosa que considero es que cuando se lleva a cabo una transformación educativa, usualmente siempre es algo que tiene que ver con un proceso, ¿no? Los planes pilotos, como usualmente se llevan a cabo, para ir viendo qué tal va esa transformación educativa, y en esta transformación no tuvimos ese plan, sino que se llevó a cabo y se implementó directamente sin tener, digamos, en cuenta una especie de experiencia en base a lo que podía suceder. Profesora de historia, ¿qué lugar crees que ocupa en esta reforma la ciencia social? Las materias vinculadas a las ciencias sociales como filosofía, sociología, historia. Y bueno, ¿Cómo sí, impactó en eso? impactó un montón porque... ay, es re difícil. No sé. Para que no sé cómo arrancar diciendo yo eso. Bueno, la transformación educativa, en esto que tiene que ver con mi área, ¿no?, del área de las ciencias sociales, ¿no?, de historia, filosofía, también otras ciencias como por ejemplo literatura y demás, que también hacen, digamos, al conocimiento, porque todas se vinculan y todas hacen al pensamiento del estudiante y al conocimiento. Bueno, sí afectó muchísimo porque fuimos muy condicionados también en los contenidos de lo que podíamos trabajar con los estudiantes, lo cual el pensamiento crítico fue una de las cuestiones que se vio reflejada, como que pareciera que no había espacio para que el estudiante pueda pensar críticamente, o ser un ser crítico reflexivo, ¿no?, que usualmente es a lo que apelamos, ¿no?, en la educación. Capaz es lateral la pregunta, pero capaz vinculado a eso, pero durante este mismo periodo que se aplica la reforma, se empieza a eliminar horas, además de horas, asignaturas. El concepto de terrorismo de Estado. Ah, bueno, sí, yo no lo quise decir explícitamente, pero está bueno, ¿sí lo digo? Es una cuestión también. Está, porque cuando me refería a los contenidos me refería a eso, que hay cosas que cambiaron que no las podíamos hacer ni decir. Bueno, está, decía que ahora se empieza... Bueno, por ejemplo, cuando trabajamos dictadura antiguamente, nosotros en historia lo comenzábamos a trabajar en cuarto año, en lo que antiguamente era cuarto año, y después lo trabajábamos con mayor profundidad en sexto, ¿no?, de derecho. Lo que sucedió es que esta dictadura, que nosotros, nuestra perspectiva y los trabajos de investigación que... Ay, pará, vamos de nuevo. Pará, voy de nuevo. Vinculado a los contenidos y a lo que implicó esta transformación educativa para las ciencias sociales, sobre todo en mi asignatura, un tema que nosotros trabajamos y que es sumamente importante porque es la historia, es historia reciente, ¿no?, y es una historia que ha sido sumamente importante y es para ser reflexivos, ¿no?, en esto de que es importante conocer la historia para que los hechos no vuelvan a repetirse. Una de las cuestiones que se trabaja en la dictadura es terrorismo de Estado, porque de hecho fue un terrorismo de Estado, lo cual esta transformación educativa quita de alguna manera ese concepto, un concepto que en realidad fue
trabajado, investigado por grandes historiadores, no solamente uruguayos, sino también latinoamericanos y mundiales, ¿no? Porque hubo dictaduras en varias partes del mundo, sobre todo en el siglo XX. Y esa palabra, por ejemplo, no podía ser nombrada o no podíamos decir que había sido un terrorismo de Estado, lo cual eso de alguna manera es cambiar totalmente una investigación que tenía mucho trabajo. Bueno, en cuanto a esta palabra de terrorismo de Estado, considero, ¿no? Y consideramos los profesores por los cuales de alguna manera manifestamos este desacuerdo, ¿no? en quitar, digamos, porque no solamente se quita ese concepto, sino también bibliografía, ¿no? Que hacía referencia a esa investigación y a esa determinación de ese significado. De alguna manera nosotros consideramos que tiene que ver con una cuestión política, también una cuestión de derechos, ¿no? Una cuestión filosófica que hace que esa palabra tenga que desaparecer de los contenidos. Claro, lo que estaba pensando es que justamente lo que desaparece es una perspectiva de derechos humanos. Exacto, son los derechos humanos en sí, porque en realidad deja de ser terrorismo de Estado, porque en realidad eso da cuenta de los derechos humanos de las personas, ¿no? Y de que fueron totalmente vulnerados. Pero eso tiene que ver con una cuestión política que claramente tenía mucho peso, ¿no? En la historia reciente vos tenés muchas visiones, ¿no? Entonces por esto mismo, porque es historia reciente también, entonces todas las personas lo han vivido de diferente manera, ¿no? Entonces en esto de manipular esa información y en esto de generar opiniones al respecto, claro, nosotros la manera en que tenemos de poder generar un pensamiento crítico, ¿no? Y empatizar con ese hecho histórico y también entender que vivimos con personas, de hecho, hoy por ejemplo leí una noticia que en Fraiventos, si no mal recuerdo, estaban también por... ay, se me fue la palabra. Exacto, enjuiciando a personas que estuvieron en ese proceso del... ¿Estás grabando? Pará. Bueno, esto lo vi hoy. Ahí. Bueno, voy de nuevo. Para que ya me perdí, como había dicho. Porque es una historia tan reciente. Ahí va. Es una historia tan reciente que es importante de alguna manera buscar ese pensamiento crítico en el estudiante, reflexivo, empático con los hechos, porque son hechos que aún se siguen investigando y de hecho convivimos con personas que estuvieron en ese proceso histórico y que de alguna manera, por ejemplo, siguen habiendo hallazgos, restos óseos, que eso da cuenta de la cantidad de desaparecidos, o sea, cuestiones que en un momento se dijo, no, esto no fue así, no hay desaparecidos, y bueno, en realidad siguen las investigaciones y siguen apareciendo personas, entonces esto es algo que sigue en ese proceso, y además de, por ejemplo, hoy vi una noticia que, por ejemplo, acá en Uruguay, en Fraiventos, se estaban enjuiciando también a otros individuos que fueron parte de este proceso de dictadura, donde violaron los derechos humanos hacia otras, que ejercieron hacia otras personas. Entonces, manipular los contenidos, digamos, de la asignatura hace que esa historia pueda tener otras opiniones o no conozca realmente cómo fueron los hechos en sí. Pues en la práctica, respecto a la reforma, ¿cómo crees que impacta, por ejemplo, hay como un objetivo de aumentar la cantidad de egresos? ¿A qué costo? ¿De qué manera? Bueno, yo en cuanto a la transformación educativa, en esto que tiene que ver con aumentar los egresos, ¿no? Y una de las preocupaciones eran los egresos de los bachilleratos, siempre las trayectorias educativas que cuidamos, ¿no? De los estudiantes, usualmente siempre se concentraba en la educación media básica, que es donde se puede gestar esto de el abandono, ¿no? Que tienen los estudiantes en cuanto a la institución. Pero también esto sucede en bachillerato, lo cual con esta transformación educativa se esperaba que hubieran mucho más egresos de bachilleres,
pero en realidad da cuenta de que eso no está sucediendo. De hecho, hay muchas más desvinculaciones de los estudiantes porque aumentó también la carga horaria, por también en muchas orientaciones con optativas que aparecieron, ¿no? Y que en realidad termina no siendo atractivo para el estudiante. Toda esa transformación que de alguna forma se busca que sea atractiva, que permanezca el estudiante en la institución educativa, considero que al contrario lo fue alejando y desvinculando. En el caso de la educación técnica, ¿cómo crees que impactó esta reforma? En el caso de la educación técnica, por ejemplo, desde mi rol de adscripta, considero que impactó de alguna manera en cuanto por ejemplo, la navegabilidad es una de las cuestiones que está inmersa en esta transformación educativa. Y yo lo que noto es que en los bachilleratos técnicos profesionales esta navegabilidad no fue positiva, porque teníamos estudiantes que venían de otras orientaciones para cursar directamente segundo año, ¿no? En el tramo 8, y que habían hecho un primero de educación media superior tanto en secundaria como en otra orientación de la UTU, y eso generó que ingresaran a un segundo año sin tener esos conocimientos previos que se requieren para llevar adelante un curso, ¿no? O sea, tenemos estudiantes que comenzaron, por ejemplo, en un MT o en un MP, ¿no? Y eso cambió, o sea, los estudiantes se vieron en realidad cursando un tipo de reglamentación que cambió en el transcurso mientras lo estaban haciendo, lo cual eso hizo que aparecieran asignaturas, que desaparecieran otras, que se duplicaran incluso asignaturas, generando más carga horaria. Y eso en realidad a la hora de hacer un egreso, por ejemplo, con una escolaridad, es como muy complejo, porque hay asignaturas que, bueno, ¿cómo las evaluamos? Para una persona que lee ese egreso no se entiende porque arranca en un MT y termina en realidad en un BT y no sabe bien las asignaturas que aparecen, que desaparecen. Es una cuestión administrativa que es muy compleja de llevar a cabo también. Y además, otra de las cosas también que considero sucede es que le pasó también a todos los docentes en general, es que a los docentes de docencia directa y a los adscriptos, por ejemplo, que hacemos también este trabajo de una docencia más indirecta, el docente de docencia directa tuvo que generar muchas más horas para el trabajo administrativo porque en el portafolio docente aparecieron nuevas instancias, más cierres de promedios, más reuniones, y de alguna manera eso es una cuestión que también veo como negativa porque son más horas para lo administrativo y menos horas para lo pedagógico, ¿no? Todo ese trabajo que el docente también tiene en su casa, que es planificar, que es pensar, que es corregir, ¿no? Y que esas horas claramente se ven totalmente alteradas y eso perjudica claramente la calidad de la clase y por ende también los resultados. Excelente. Me recansé.